En una pequeña ciudad escondida entre montañas y bosques densos, existía un cartero llamado Joao. Él trabajaba en la misma ruta desde hacía más de 30 años, conocido por su puntualidad y discreción. Parecía solo otro funcionario público, pero había algo que nadie jamás sospechó. Durante todo ese tiempo, él guardó consigo algunas cartas que nunca llegaron a su destino. Esas cartas no eran comunes. Todas llevaban historias de amor intensas, pasiones prohibidas y secretos profundos. Joao siempre fue un hombre callado, alguien que prefería observar en silencio. Mientras caminaba por las calles empedradas de la ciudad, tenía acceso a las vidas de las personas a través de las correspondencias que entregaba. Sin embargo, ciertas cartas lo tocaban profundamente. Las leía a escondidas, sintiendo el dolor o la alegría contenida en cada palabra. Algunas de ellas lo hicieron reflexionar sobre el amor que él mismo nunca experimentó. Las primeras cartas que decidió guardar fueron escritas por una joven llamada María. Ella estaba enamorada de un hombre casado, y sus palabras estaban llenas de culpa y deseo. Joao sabía que si esa carta fuera entregada, causaría sufrimiento irreparable. Entonces, tomó una decisión impulsiva, la guardó en el bolsillo interno de su uniforme. En ese momento, sintió que estaba protegiendo algo más grande que solo papel y tinta. Con el tiempo, Joao comenzó a notar que no era solo María quien escribía cartas tan cargadas de emoción. Otras personas también compartían sus historias secretas, confiando en las manos del cartero para llevarlas adelante. Pero Joao no podía simplemente seguir adelante sin cuestionar el impacto de sus acciones. Se preguntaba, ¿será que estas palabras deberían ser leídas o permanecer ocultas? Las cartas comenzaron a acumularse en una vieja caja de madera que mantenía debajo de la cama. Cada una de ellas traía una nueva perspectiva sobre el amor humano. Había historias de reconciliación, de pérdida, de esperanza renovada e incluso de odio transformado en ternura. Para Joao, eran como ventanas a las almas de los habitantes de la ciudad. Con el paso de los años, Joao desarrolló un ritual peculiar. Cada noche, antes de dormir, elegía una carta al azar y la releía a la luz de una vela. Estos momentos lo hacían sentir conectado a algo más grande, como si estuviera preservando memorias que, de otra manera, serían olvidadas. No sabía con certeza por qué lo hacía, pero parecía ser su manera de lidiar con la soledad. A los ojos de los demás, Joao era solo un cartero eficiente y reservado. Nadie imaginaba los secretos que llevaba consigo todos los días. Su vida continuaba aparentemente normal, pero dentro de él había un torbellino de emociones provocadas por las historias que guardaba. Sentía que era, de alguna forma, el guardián de esas narrativas. Cierta vez, Joao encontró una carta que lo dejó particularmente intrigado. Era escrita por un hombre llamado Pedro, que confesaba su amor por otro hombre. En esa época, ese tipo de relación era visto con desaprobación por la sociedad local. Joao dudó durante días antes de decidir si debía o no entregar esa carta. Al final, optó por guardarla, temiendo las consecuencias. Esa decisión marcó el inicio de un cambio significativo en Joao. Comenzó a notar que, al retener las cartas, estaba interfiriendo directamente en las vidas de las personas. Algunas de esas historias podrían haber terminado de manera diferente si hubieran sido reveladas. Por otro lado, también sabía que algunas palabras podrían causar más dolor que felicidad. Mientras tanto, la ciudad continuaba su rutina tranquila, ajena a los secretos que circulaban en las manos de Joao. Las personas confiaban en él, creyendo que sus correspondencias estaban siendo entregadas según lo esperado. Pero, en realidad, Joao estaba creando un archivo invisible de historias no contadas, un tesoro de emociones humanas que permanecía escondido bajo el velo del anonimato. El peso de las decisiones de Joao comenzó a manifestarse de maneras sutiles. Pasaba noches en vela, revolviéndose en la cama mientras pensaba en las posibles consecuencias de sus acciones. Cada carta que guardaba era como un grano de arena añadido a una ampolla, lentamente construyendo una montaña de responsabilidad que no sabía cómo cargar. Una de las cartas que más lo perturbaba era de una mujer llamada Clara. Ella escribió para su hijo, que se había ido años atrás tras una pelea familiar. En sus palabras,
Clara expresaba arrepentimiento y peticiones de perdón. Joao sabía que el hijo probablemente ya había reconstruido su vida lejos de allí, y entregar la carta podría abrir heridas antiguas. Aún así, no podía dejar de pensar en lo importante que podrían ser esas palabras. Hubo momentos en que Joao consideró contar todo. Imaginaba entrar en la plaza central de la ciudad, subir al kiosco y revelar a gritos los secretos que llevaba. Pero pronto descartaba esa idea, sabiendo que eso destruiría no solo su reputación, sino también las vidas de las personas cuyas historias guardaba. Era, al mismo tiempo, el protector y el prisionero de esas narrativas. Entre las cartas, había una que lo fascinaba particularmente. Era escrita por una chica llamada Sofía, que soñaba con ser pintora. Describía su amor por un hombre que viajaba por el mundo, capturando paisajes en lienzas. Sus palabras eran poéticas, llenas de metáforas visuales que parecían saltar del papel. Joao sentía como si estuviera leyendo una novela, y no una simple carta. A pesar de toda la carga emocional, Joao no podía abandonar el hábito de guardar las cartas. Sabía que, al hacerlo, estaba robando la oportunidad de algunas personas de vivir momentos cruciales de sus vidas. Sin embargo, también creía que estaba protegiendo a otras de sufrimientos innecesarios. Era una línea tenue, y él caminaba en ella con extremo cuidado. Con el tiempo, Joao comenzó a ver su propia vida de manera diferente. Notó cambios sutiles en sí mismo. Ya no era el hombre callado y distante que todos conocían. Ahora, cargaba dentro de sí una complejidad que antes no existía. Sus caminatas diarias por las calles de la ciudad ganaron nuevos significados, pues cada paso parecía ecoar las historias que guardaba. Fue durante una mañana lluviosa que Joao enfrentó su primer gran conflicto. Estaba a punto de entregar una carta dirigida a Eduardo, un hombre que recientemente había perdido su trabajo y luchaba contra la depresión. La carta venía de un amigo lejano, ofreciendo apoyo emocional y una oportunidad de recomenzar en otra ciudad. Joao dudó, sabiendo que esas palabras podrían cambiar la vida de Eduardo. Pero mientras caminaba por la calle mojada, Joao comenzó a pensar en las implicaciones. ¿Y si Eduardo decidía partir y dejaba atrás a su familia y amigos? ¿Y si el cambio resultaba más dañino que beneficioso? Se vio atrapado en un dilema ético, incapaz de decidir cuál sería la elección correcta. Al final, optó por guardar la carta, justificando su decisión con la idea de que estaba protegiendo a Eduardo de posibles consecuencias negativas. Este incidente marcó un punto de inflexión para Joao. Se dio cuenta de que no podía seguir tomando decisiones arbitrariamente, basándose solo en sus propias interpretaciones de las situaciones. Las vidas de las personas eran mucho más complejas de lo que jamás podría imaginar, y sus intervenciones podrían tener repercusiones impredecibles. Al mismo tiempo, Joao comenzó a sentir los primeros signos de resistencia interna. Su mente estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre las cartas y las decisiones que tomaba. Empezaba a dudar de su propia capacidad de juicio, preguntándose si estaba realmente actuando por el bien mayor o solo satisfaciendo sus propios miedos e inseguridades. En esta misma época, Joao encontró una carta que lo dejó profundamente perturbado. Era escrita por una adolescente llamada Beatriz, que confesaba su amor por un profesor de la escuela local. Las palabras de ella estaban llenas de inocencia e intensidad, pero también cargaban un riesgo evidente. Joao sabía que, si esa carta fuera entregada, podría resultar en un escándalo público y en la destrucción de la reputación del profesor. Una vez más, Joao decidió retener la carta, pero esta vez sintió un peso diferente. Se dio cuenta de que estaba comenzando a actuar no solo por protección, sino por miedo a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Este pensamiento lo asustó, porque siempre creyó estar haciendo lo correcto, aunque eso significara sacrificar parte de la verdad. Con el paso del tiempo, Joao comenzó a notar que su salud física también estaba siendo afectada. Sentía fatiga constante, dolores de cabeza frecuentes y una sensación general de opresión en el pecho. Era como si el peso de las cartas lo estuviera consumiendo literalmente. Intentó ignorar estos síntomas, pero persistían, recordándole diariamente la carga que llevaba. En medio de este torbellino de emociones,
Joao tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que no podía seguir solo. Necesitaba a alguien con quien pudiera compartir sus pensamientos, alguien que pudiera ayudarlo a encontrar respuestas para las preguntas que lo atormentaban. Pero, al mismo tiempo, sabía que confiar en otra persona era arriesgado, porque eso podría exponer su secreto. Fue entonces cuando Joao comenzó a considerar la posibilidad de crear un diario. Pensó en registrar sus reflexiones y decisiones, como una manera de procesar sus emociones y tal vez incluso encontrar alguna solución. Sin embargo, también sabía que un diario podría convertirse en una prueba condenatoria si fuera descubierto. Aún así, decidió seguir adelante, anotando sus primeras palabras en una libreta vieja. Al escribir, Joao se dio cuenta de que el acto de poner sus pensamientos en papel lo ayudaba a organizar sus ideas. Comenzó a ver patrones en sus decisiones, entendiendo mejor los motivos que lo llevaban a retener o entregar ciertas cartas. Esto lo hizo sentirse menos perdido, aunque todavía estaba lejos de encontrar una solución definitiva. Sin embargo, el alivio momentáneo pronto fue reemplazado por una nueva preocupación. Joao comenzó a imaginar qué pasaría si alguien encontrara su diario. ¿Las personas entenderían sus intenciones? ¿O lo juzgarían como un manipulador egoísta, alguien que jugaba con las vidas ajenas? Esta posibilidad lo puso aún más ansioso, aumentando el peso que ya cargaba. A pesar de eso, Joao continuó escribiendo. Sabía que necesitaba alguna forma de escape, incluso si era solo para sí mismo. Y, mientras registraba sus reflexiones, comenzó a notar algo importante. Tal vez el problema no era solo con las cartas, sino con la forma en que veía el mundo y su papel en él. Joao comenzó a percibir que las cartas no eran solo historias aisladas, sino fragmentos de una red más grande que conectaba las vidas de los habitantes de la ciudad. Notó patrones sorprendentes, personas que escribían sobre los mismos eventos, sentimientos similares expresados en diferentes momentos y hasta referencias indirectas entre remitentes y destinatarios. Era como si cada carta fuera un pedazo de un rompecabezas gigante. Una de las conexiones más intrigantes vino de dos cartas aparentemente desconectadas. Una era escrita por Ana, una maestra de primaria, que confesaba su amor por un médico llamado Rafael. La otra carta era de Rafael, dirigida a su esposa, admitiendo su insatisfacción en el matrimonio. Joao quedó perplejo al notar que las palabras de ambos reflejaban el mismo deseo de cambio, aunque nunca se hubieran conocido personalmente. Este descubrimiento llevó a Joao a cuestionar aún más sus propias elecciones. ¿Tenía el derecho de interferir en la vida de estas personas? ¿O estaba simplemente prolongando lo inevitable? Sabía que, si entregaba estas cartas, podría desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre la dinámica de esa pequeña comunidad. Mientras tanto, Joao comenzó a notar cambios sutiles en las personas a su alrededor. Algunas parecían más felices, otras llevaban miradas melancólicas, como si estuvieran esperando algo que nunca llegaba. Se preguntaba si esos sentimientos estaban relacionados con las cartas que había guardado. ¿Será que las ausencias que sentían eran reflejos de las palabras que nunca fueron leídas? Para tratar de entender mejor el impacto de sus acciones, Joao decidió observar más de cerca a los destinatarios de las cartas retenidas. Comenzó a prestar atención a sus gestos, conversaciones casuales y hasta en las ventanas iluminadas de sus casas por la noche. Cada detalle parecía contar una historia diferente de la que estaba escrita en los sobres que escondía. Una de las figuras que más llamó su atención fue Marta, una costurera que vivía sola en una casa modesta al borde del río. Frecuentemente era mencionada en las cartas, especialmente por hombres que admiraban su gentileza y belleza sencilla. Sin embargo, Marta parecía ajena a todo eso, viviendo una vida tranquila y reservada. Joao se preguntaba cómo reaccionaría si supiera cuánto inspiraba a las personas a su alrededor. Otra persona que despertó la curiosidad de Joao fue Lucas, un joven músico que tocaba la guitarra en las plazas los fines de semana. En una de las cartas no entregadas, una mujer llamada Laura escribió sobre cómo las canciones de Lucas la hacían sentir comprendida, como si él estuviera poniendo en notas lo que ella no podía expresar en palabras. Joao imaginaba si Lucas sabía el impacto que su arte tenía en los demás. Con el tiempo,
Joao comenzó a verse a sí mismo de manera diferente. Se dio cuenta de que, mientras guardaba las cartas, también estaba acumulando pedazos de identidad de las personas. Era como si se hubiera convertido en un espejo ambulante, reflejando las emociones y secretos que otros no podían o no querían revelar. Esto lo hizo sentir simultáneamente poderoso y vulnerable. Sin embargo, esta nueva perspectiva trajo consigo un peso aún mayor. Joao sabía que, al mantener las cartas consigo, estaba negando a las personas la oportunidad de tomar decisiones basadas en la información contenida en ellas. Se preguntaba si eso lo convertía en un héroe o en un villano. Era una cuestión moral que no podía resolver, por más que intentara. Con el paso del tiempo, Joao comenzó a notar que las cartas también lo estaban transformando. Ya no era más el hombre callado y distante que todos conocían. Ahora, cargaba dentro de sí una complejidad que antes no existía. Sus caminatas diarias por las calles de la ciudad ganaron nuevos significados, pues cada paso parecía ecoar las historias que guardaba. Pero, a pesar de todas estas reflexiones, Joao todavía no sabía cómo actuar. Continuaba dividido entre el deseo de proteger a las personas y la necesidad de ser honesto con ellas. Mientras tanto, la caja de madera continuaba creciendo, albergando secretos que, hasta entonces, permanecían sellados. Joao se dio cuenta de que, a lo largo de los años, se había convertido en más que solo un cartero. Era una especie de guardián involuntario de las historias humanas, alguien que detenía el poder de moldear destinos con base en sus decisiones. Este pensamiento lo asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Comenzó a cuestionar si estaba actuando como un protector o como un controlador, manipulando las vidas de las personas sin su conocimiento. Mientras hojeaba su diario a la luz tenue de una vela, Joao notó algo que nunca había percibido antes. Cada decisión que tomaba parecía reflejar sus propias inseguridades y deseos no realizados. Entendió ahora que retener ciertas cartas era, de alguna forma, una manera de proyectar sus propios miedos en las vidas ajenas. Era como si estuviera viviendo indirectamente a través de las emociones que leía en las palabras de otros. Una de estas reflexiones lo llevó a la carta de un hombre llamado Carlos, que escribió para su exesposa pidiendo perdón por errores cometidos en el pasado. Joao recordó haber dudado en ese momento, preocupado por el impacto emocional que esas palabras podrían causar. Ahora veía claramente que su vacilación provenía de su propia dificultad para lidiar con el arrepentimiento. Nunca había pedido perdón a nadie, ni siquiera a sí mismo. Esta constatación trajo consigo una ola de culpa. Joao comenzó a imaginar cuántas oportunidades se habían perdido por causa de sus intervenciones. ¿Cuántas reconciliaciones podrían haber ocurrido? ¿Cuántas amistades podrían haber sido restauradas? Se sintió como un espectro invisible, flotando sobre las vidas de las personas e impidiéndoles seguir sus caminos naturales. Al mismo tiempo, Joao también percibió que algunas de sus elecciones habían evitado sufrimientos innecesarios. Por ejemplo, recordó una carta escrita por una mujer llamada Paula, que confesaba su amor por un hombre comprometido. Al retener esa carta, Joao sabía que había evitado un posible escándalo y protegido a varias personas de dolor irreparable. Esta dualidad lo confundió aún más. Fue en este momento de introspección que Joao decidió hacer algo que nunca había hecho antes: revisitar a los remitentes de las cartas retenidas. Quería entender mejor sus motivaciones y ver cómo sus vidas habían seguido después de esos momentos de vulnerabilidad. Aunque sabía que esto era arriesgado, sintió que necesitaba dar un paso hacia la verdad. La primera persona que buscó fue María, la joven enamorada del hombre casado. Ahora era una mujer madura, dueña de una pequeña librería en el centro de la ciudad. Cuando Joao finalmente reunió el coraje para hablar con ella, notó que María llevaba una tranquilidad que no esperaba. Había superado ese amor imposible y encontrado paz en su vida actual. Joao se sintió aliviado, pero también curioso sobre cómo eso había sucedido sin la carta. Otra visita sorprendente fue a la casa de Pedro, el hombre que escribió sobre su amor prohibido por otro hombre. Para su sorpresa, Pedro ahora vivía abiertamente con su pareja, rodeado de amigos y familiares que lo apoyaban. Joao se dio cuenta de que, tal vez, la carta jamás fue necesaria.
Pedro encontró el camino hacia la felicidad independientemente de las palabras que permanecieron ocultas. Estas experiencias comenzaron a cambiar la perspectiva de Joao. Se dio cuenta de que las personas tenían una increíble capacidad de seguir adelante, incluso cuando sus secretos permanecían escondidos. Esto lo hizo cuestionar si realmente tenía tanto poder como imaginaba. Tal vez las cartas eran solo símbolos, fragmentos de emociones que ya estaban presentes en las vidas de las personas de cualquier manera. Sin embargo, una visita en particular dejó a Joao profundamente perturbado. Encontró a Clara, la mujer que escribió para su hijo perdido. Ahora estaba visiblemente envejecida, con ojos tristes y manos temblorosas mientras servía té. Cuando Joao le preguntó sobre su hijo, ella simplemente sacudió la cabeza y murmuró: «Nunca tuve el coraje de decir todo lo que sentía». Esa frase resonó dentro de él, amplificando el peso de sus elecciones. De vuelta en su casa, Joao se sentó a la mesa y releyó las páginas de su diario. Se dio cuenta de que, a pesar de todas sus reflexiones, todavía no había encontrado una respuesta definitiva. Pero algo estaba claro: no podía seguir siendo el único responsable de estas historias. Era hora de considerar qué hacer con las cartas que aún permanecían ocultas. Joao se despertó en una mañana gris, con el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Sentía que algo diferente estaba a punto de suceder, como si el universo le estuviera enviando señales. Mientras caminaba hacia la cocina para preparar su café, vio la vieja caja de madera en una esquina del cuarto. Ese objeto, antes un simple recipiente, ahora parecía palpitar con energía, como si contuviera secretos a punto de explotar. Decidió abrir la caja por primera vez en meses. Cada carta parecía gritar por atención, implorando ser leída nuevamente o quizás, finalmente entregada. Joao eligió una carta al azar, la de Sofía, la chica que soñaba con ser pintora. Releyó las palabras poéticas de ella y sintió un nudo en el pecho. Era como si ella estuviera hablando directamente con él, diciendo: «No temas lo desconocido». Este pensamiento se quedó atrapado en su mente durante todo el día. Mientras entregaba correspondencias rutinarias por la ciudad, comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Las personas parecían más conectadas entre sí de lo que jamás imaginó. Risas compartidas en cafés, conversaciones animadas en bancos de plaza e incluso el silencio cómodo de parejas caminando lado a lado, todo esto era parte de una red invisible de relaciones que había subestimado. Esa noche, Joao tuvo un sueño vívido. Estaba en una sala enorme, rodeado por sobres flotantes que brillaban como estrellas. Cada sobre contenía una historia, y podía sentir el peso de cada una de ellas presionando su cuerpo. Una voz suave, que no podía identificar, dijo: «No puedes guardar el universo dentro de ti. Liberalo». Cuando despertó, Joao estaba determinado a tomar una decisión. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo el guardián solitario de estas narrativas. Era hora de devolver las historias a las personas que las crearon, permitiéndoles decidir qué hacer con sus propias palabras. Sin embargo, sabía que este proceso no sería fácil. Algunas cartas podrían causar dolor, otras podrían traer alegría, pero todas cargaban el potencial de transformación. Joao comenzó a planificar cuidadosamente cómo haría esto. Decidió crear una exposición anónima, donde las cartas serían exhibidas sin revelar los nombres de los remitentes o destinatarios. Así, las personas podrían reconocer sus propias palabras o las de alguien cercano, pero sin exponer a nadie públicamente. Era una solución que equilibraba anonimato y transparencia. Para organizar la exposición, Joao buscó ayuda en Marta, la costurera que vivía al borde del río. Sabía que ella era discreta y confiable, además de poseer un espacio perfecto para el evento. Su casa, decorada con cortinas y muebles antiguos que daban un aire nostálgico. Marta aceptó prontamente, intrigada por la idea, aunque no sabía exactamente qué Joao estaba planeando. En los días siguientes, Joao se dedicó a preparar las cartas para la exposición. Las organizó en orden cronológico, creando una línea de tiempo de emociones que reflejaba la evolución de la ciudad a lo largo de los años. También escribió pequeños textos introductorios para cada sección,
explicando el contexto de las historias sin revelar detalles específicos. Era como si estuviera creando una obra de arte colectiva. Finalmente, llegó el día de la exposición. La casa de Marta estaba iluminada por velas y linternas, creando una atmósfera íntima y acogedora. Las personas comenzaron a llegar tímidamente, curiosas por saber de qué se trataba. Cuando entraron y vieron las cartas dispuestas en las paredes, hubo un silencio respetuoso, como si todos pudieran sentir la importancia de ese momento. Joao observaba desde lejos, escondido en las sombras. Vio lágrimas, sonrisas y expresiones de sorpresa mientras las personas leían las palabras que durante mucho tiempo habían estado escondidas. Algunos reconocieron sus propias historias, otros vieron fragmentos de vidas que conocían bien. Fue un momento de conexión profunda, donde el pasado y el presente se entrelazaron de manera inesperada. Pero lo que más impresionó a Joao fue la reacción de Clara. Ella se detuvo frente a su propia carta, leyendo las palabras que había escrito para su hijo años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también sonrió, como si finalmente hubiera encontrado el coraje que siempre le faltó. En ese instante, Joao supo que había tomado la decisión correcta. La exposición de cartas en la casa de Marta se transformó en un evento inesperadamente poderoso. Las personas que asistieron no solo leyeron las palabras que Joao había guardado durante tanto tiempo, sino que también comenzaron a compartir sus propias historias. Era como si esas cartas hubieran abierto una puerta a un mundo de emociones reprimidas, permitiendo que todos hablaran libremente sobre sus secretos y dolores. Una mujer llamada Laura, cuya carta confesaba su amor por el músico Lucas, fue una de las primeras en manifestarse. Caminó hasta el centro de la sala, titubeante al principio, pero pronto tomó coraje para hablar. «Siempre admiré tus canciones», dijo ella, mirando directamente a Lucas, que estaba parado cerca de la ventana. «Me ayudaron a superar momentos difíciles, pero nunca tuve el valor de decírtelo». Lucas sonrió tímidamente, agradeciendo sus palabras, y por primera vez ambos se dieron cuenta de que sus vidas estaban conectadas por algo más grande de lo que imaginaban. Otro momento marcante vino cuando Marta, la anfitriona, encontró una carta dirigida a ella misma. Era escrita por un hombre que frecuentemente visitaba su tienda para reparar ropa, pero nunca decía más que unas pocas palabras. En la carta, él confesaba su admiración por ella y su gratitud por su bondad. Marta se emocionó al darse cuenta de que alguien veía en ella cualidades que a veces olvidaba. Murmuró: «Nunca supe que mis pequeñas acciones podían significar tanto». Joao observaba todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que había dado el primer paso para liberar las historias ocultas, pero aún no podía prever todas las consecuencias. Habría dolor. Sí. Habría reconciliación. Tal vez. Pero, sobre todo, habría verdad y era eso lo que importaba. Un momento impactante vino cuando Pedro, el hombre que escribió sobre su amor prohibido, decidió hablar. Contó a la sala llena de personas cómo esa carta representaba un momento decisivo en su vida. «Escribir esas palabras fue la primera vez que admití para mí mismo quién realmente era», dijo él, con la voz entrecortada. Pero, al mismo tiempo, tenía miedo de entregarla, porque sabía que podría perderlo todo. Las palabras de Pedro resonaron profundamente en la sala. Muchos allí ya habían enfrentado batallas internas similares, y escucharlo hablar trajo una sensación de validación colectiva. Fue un recordatorio de que nadie está solo en sus conflictos, incluso cuando parece lo contrario. Mientras tanto, Clara permanecía inmóvil frente a su propia carta. No dijo nada durante toda la noche. Solo miraba fijamente las palabras que había escrito años atrás. Joao se acercó a ella cuidadosamente, preocupado por su reacción. «¿Estás bien?», preguntó él, en voz baja. Clara asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Solo necesitaba esto», respondió ella. «Necesitaba saber que aún hay tiempo para arreglar las cosas». La exposición continuó durante horas, y cada persona parecía encontrar algo diferente en las cartas. Para algunos, eran un reflejo de ellos mismos. Para otros, eran ventanas a la vida de extraños que ahora parecían menos distantes.
La ciudad entera parecía haber sido transformada por esa noche, como si un velo de silencio hubiera sido levantado. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Un hombre llamado Eduardo, destinatario de una carta que Joao había retenido por años, parecía claramente perturbado. Salió abruptamente de la sala después de leer las palabras que deberían haber llegado a él mucho tiempo atrás. Joao lo siguió hasta el jardín, tratando de entender qué estaba sucediendo. Esta carta podría haber cambiado mi vida, dijo Eduardo, con una rabia contenida. Era una oportunidad de recomenzar, y tú me la quitaste. Esas palabras golpearon a Joao como un puñetazo en el estómago. Sabía que Eduardo tenía razón, y no había excusas que pudieran justificar su decisión. Todo lo que pudo hacer fue disculparse, prometiendo que haría lo posible para evitar que algo así volviera a suceder. De vuelta en la sala, la atmósfera comenzó a cambiar lentamente. Las conversaciones se volvieron más ligeras, y algunas risas surgieron entre los presentes. Era como si la tensión inicial hubiera dado paso a una especie de catarsis colectiva. Las personas comenzaron a darse cuenta de que, a pesar del dolor y los arrepentimientos, había belleza en las historias que compartían. Cuando la noche llegó a su fin, Marta agradeció a todos por participar. Miró directamente a Joao y dijo: «Hiciste algo increíble hoy. Nos mostraste que nuestras palabras tienen poder, incluso cuando pensamos que son insignificantes». Joao bajó la cabeza, humilde, pero sintiéndose agradecido por finalmente haber encontrado un propósito para todo lo que había cargado durante tantos años. Al volver a casa, Joao se sentó a la mesa y abrió su diario. Solo escribió una frase antes de cerrar el cuaderno: «Las historias no nos pertenecen. Ellas pertenecen al mundo». En los días siguientes a la exposición, la ciudad parecía estar viviendo una nueva fase. Conversaciones que antes eran evitadas ahora fluían naturalmente, y las personas comenzaron a verse de manera diferente. Era como si las cartas hubieran creado un puente invisible, conectando vidas que antes estaban aisladas. Joao se dio cuenta de que, al liberar las historias, no solo reveló secretos, sino que también fortaleció vínculos humanos. Clara fue una de las primeras en actuar. Inspirada por las palabras que redescubrió en la exposición, decidió escribir una nueva carta para su hijo. Esta vez, no sería retenida. Puso todas sus emociones en el papel, expresando arrepentimiento, amor y esperanza. Cuando terminó, la entregó personalmente al cartero, pidiéndole que garantizara que llegara a su destino. Joao aceptó, sintiéndose honrado por ser parte de esta nueva historia. Pedro, por otro lado, decidió asumir un papel más activo en la comunidad. Comenzó a organizar encuentros para personas que enfrentaban desafíos similares a los suyos, ofreciendo apoyo y ánimo. Su carta, antes un símbolo de miedo, ahora representaba coraje y autenticidad. Se convirtió en una figura inspiradora para muchos, demostrando que es posible superar barreras cuando nos permitimos ser vulnerables. Marta también pasó por una transformación. Comenzó a usar su costura como una forma de contar historias. Cada pieza que creaba estaba inspirada en las cartas que vio en la exposición, y comenzó a venderlas como recuerdos simbólicos de conexiones humanas. A las personas les encantó el concepto, y su pequeña tienda se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que querían celebrar la importancia de las palabras y las relaciones. Mientras tanto, Joao continuaba entregando correspondencias, pero su trabajo ganó un nuevo significado. Se dio cuenta de que cada sobrecargaba potencial para cambiar vidas, y ya no podía ignorarlo. Decidió crear un ritual simple. Antes de entregar una carta importante, la sostenía por unos segundos, reflexionando sobre el impacto que podría tener. Era una forma de respetar el poder de las palabras. La exposición también despertó el interés de otras ciudades cercanas. Personas de lugares distantes comenzaron a enviar sus propias cartas no entregadas a Marta, pidiendo que fueran incluidas en futuros eventos. El movimiento creció rápidamente, transformándose en algo mucho más grande de lo que Joao jamás imaginó. Se vio en el centro de una red de historias, donde cada palabra compartida era una oportunidad para sanar y reconectar. Sin embargo, no todo fue fácil. Eduardo,
que había salido furioso de la exposición, aún no había perdonado completamente a Joao. Aunque entendía las intenciones del cartero, sentía que una parte importante de su vida había sido robada. Joao sabía que necesitaba hacer algo para reparar el daño, así que decidió visitar regularmente a Eduardo, ofreciendo apoyo y escucha. Con el tiempo, la relación entre ellos comenzó a mejorar, aunque aún había cicatrices. Otro cambio significativo vino de Sofía, la chica que soñaba con ser pintora. Inspirada por las reacciones positivas a su carta poética, decidió invertir en su pasión por el arte. Comenzó a exponer sus obras en galerías locales, usando colores y formas para expresar las mismas emociones que antes colocaba en el papel. Sus cuadros rápidamente ganaron popularidad, y ella se convirtió en una referencia cultural en la región. Joao también notó cambios en sí mismo. Dejó de ser solo el cartero silencioso, y pasó a ser visto como alguien que entendía profundamente el valor de las conexiones humanas. Las personas comenzaron a buscarlo para conversar, compartir sus propias historias y pedir consejos. Se sentía útil de una manera que nunca había experimentado antes. A pesar de todas estas transformaciones, Joao sabía que aún tenía mucho que aprender. Continuó escribiendo en su diario, registrando reflexiones sobre las lecciones que extraía de las cartas y de las interacciones con las personas. Cada página era un recordatorio de que, aunque las palabras pueden ser poderosas, el verdadero impacto viene de cómo elegimos usarlas. Al final de cada día, Joao se sentaba en su silla favorita y miraba por la ventana, pensando en todo lo que había sucedido. Sabía que las historias no terminaban allí. Ellas continuarían resonando por las calles de la ciudad, moldeando vidas y creando nuevos capítulos. Y, mientras eso sucedía, él estaría ahí, observando y aprendiendo. Joao comenzó a percibir que, aunque había liberado las cartas ocultas, el peso de sus decisiones anteriores aún resonaba dentro de él. Sabía que había tomado decisiones que cambiaron vidas para mejor y para peor, pero ahora entendía que el verdadero propósito de un guardián no era proteger o controlar historias, sino garantizar que fueran contadas de la manera más auténtica posible. Una noche, mientras caminaba por la ciudad entregando correspondencias, Joao se encontró en la plaza central. El kiosco donde una vez imaginó revelar todos los secretos estaba vacío, pero parecía susurrar algo hacia él. Se sentó en los escalones, mirando al cielo estrellado, y reflexionó sobre cuán lejos había llegado desde ese día en que decidió guardar la primera carta. Ese simple gesto desencadenó una jornada que transformó no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. Fue en ese momento que se dio cuenta de que las cartas eran más que simples palabras escritas en papel. Eran fragmentos de almas humanas, pedazos de coraje, miedo, amor y arrepentimiento que se entrelazaban para formar la tapicería de la existencia colectiva. Cada carta retenida había sido como un hilo cortado, interrumpiendo conexiones que podrían haber florecido. Pero cada carta entregada era una oportunidad renovada de reconexión. Joao también comenzó a ver su papel de manera diferente. Ya no era solo un cartero, era un facilitador de historias, alguien que ayudaba a las personas a encontrar sus propios caminos a través de las palabras que intercambiaban. Esta nueva perspectiva trajo consigo una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. No podía cambiar el pasado, pero podía garantizar que el futuro fuera moldeado con honestidad y respeto. Mientras tanto, la ciudad continuaba evolucionando. La exposición de cartas se convirtió en una tradición anual, organizada por Marta y apoyada por habitantes que querían celebrar la importancia de las conexiones humanas. Las personas comenzaron a escribir cartas unas para otras con más frecuencia, como si hubieran redescubierto el valor de esta forma de comunicación. Para muchos, era una manera de expresar sentimientos que no podían verbalizar personalmente. Sin embargo, no todas las consecuencias fueron completamente positivas. Algunas relaciones fueron sacudidas por las revelaciones de las cartas. Amistades antiguas fueron puestas a prueba, y algunos matrimonios enfrentaron crisis al exponer verdades escondidas. Pero incluso en estas situaciones difíciles, Joao vio algo valioso. Las personas finalmente estaban confrontando sus realidades, en lugar de huir de ellas. Era doloroso, pero necesario. Un caso involucró a Ana,
la profesora que confesaba su amor por el médico Rafael. Después de leer su propia carta en la exposición, Ana sintió la necesidad de buscar a Rafael y decirle la verdad. Aunque la conversación fue incómoda y inicialmente tensa, ambos acordaron que necesitaban lidiar con sus sentimientos de manera madura. Al final, decidieron mantener distancia profesional, pero prometieron ser honestos consigo mismos y con sus familias. Otro caso complejo fue el de Laura, cuya carta para Lucas había causado sorpresa y vergüenza inicial. Lucas, aunque halagado, explicó que ya tenía compromisos emocionales con otra persona. Laura aceptó la situación con gracia, diciendo que escribir esa carta había sido más importante para ella que cualquier respuesta específica. Fue un recordatorio de que, a veces, el acto de expresar nuestros sentimientos es más liberador que el resultado. Joao también notó que su salud física y mental había mejorado significativamente desde que comenzó a compartir la carga de las cartas. Dormía mejor, sentía menos ansiedad y hasta recuperó parte de la energía que había perdido a lo largo de los años. Era como si, al liberar las historias, también estuviera liberándose a sí mismo de una prisión invisible. Pero tal vez el cambio más marcante fue en Eduardo. Después de semanas de conversaciones difíciles con Joao, finalmente logró perdonar al cartero. Sé que pensaste que me estabas protegiendo, dijo Eduardo durante una tarde lluviosa. Pero la verdad es que yo necesitaba tomar mis propias decisiones. João assentiu, agradecido por esta reconciliación. Se volvieron amigos cercanos, compartiendo reflexiones sobre el impacto de las palabras en las vidas humanas. Al observar todo esto, Joao se dio cuenta de que su jornada no era solo sobre las cartas, sino sobre comprender el verdadero significado de la conexión humana. Aprendió que las palabras tienen poder, pero el contexto, la intención y el momento son igualmente importantes. Y, sobre todo, aprendió que el silencio puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se use. Esa noche, Joao escribió su última entrada en el diario: las cartas no me pertenecen. Siempre pertenecieron a las personas que las escribieron y a las personas que deberían recibirlas. Mi papel no es juzgar, sino garantizar que estas historias sigan su curso natural. Ahora, al llegar al final de esta jornada, te invito a reflexionar sobre lo que exploramos hasta aquí. Este relato no trata solo de Joao o de las cartas que retuvo y entregó. Trata del poder de las palabras y de cómo moldean nuestras vidas. Cada carta representa una decisión, una emoción o un deseo, y cuando se comparten, pueden crear conexiones profundas o exponer vulnerabilidades escondidas. Joao aprendió que ser un guardián de las historias no significa controlarlas, sino honrarlas. Descubrió que, al liberar las cartas, permitió que las personas encontraran sus propios caminos. Algunas de estas historias terminaron en reconciliación, otras en dolor, pero todas contribuyeron a una mayor comprensión de quiénes somos y qué realmente importa. Esta narrativa nos lleva a preguntarnos: ¿cuántas historias no contadas están escondidas en nuestras propias vidas? ¿Cuántas palabras no dichas están atrapadas dentro de nosotros, esperando ser liberadas? Tal vez sea hora de reflexionar sobre eso. Tal vez sea hora de escribir esa carta, hacer esa llamada o tener esa conversación difícil que has estado posponiendo. Porque, al final, las historias no son solo sobre el pasado. Son sobre el presente y el futuro. Son sobre cómo elegimos vivir nuestras vidas y cómo tocamos las vidas de los demás. Joao demostró que, incluso cuando cometemos errores, siempre hay espacio para corrección, crecimiento y transformación. Entonces, te hago esta pregunta: ¿cuál es tu historia no contada? ¿Quién necesita escuchar tus palabras hoy? Recuerda que las palabras tienen poder, pero el silencio también lo tiene. Depende de nosotros decidir cuándo hablar y cuándo escuchar. Si te gustó este vídeo, no olvides dar un like y compartirlo con alguien que pueda inspirarse con este mensaje. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción para seguir más historias como esta. Aquí exploramos el lado humano de las narrativas, siempre buscando conexiones que nos hagan reflexionar y crecer. Y, antes de irte, deja en los comentarios: ¿cuál fue la parte que más te tocó en esta historia? O, si prefieres,
Comparte una experiencia personal relacionada con el poder de las palabras. Juntos podemos crear un espacio donde las historias no contadas encuentren voz. Hasta la próxima, y recuerda. Cada palabra que guardas lleva un pedazo de quién eres. Libéralas con cuidado, pero nunca subestimes su impacto. Hasta luego.